gracias por esa oración. Siempre trae como paz al corazón en el jetrín del día a día, ¿cierto? De la mañana. Acá ya son las 1:10 y me dio paz. Tu oración me dio paz. Bueno, saludo entonces a Karen, a Cristina, a Mónica, a Claudia, que están reunidas con nosotros. Siempre he creído que el Señor pone personas y pone tiempos para poder pensar. Yo pensaba en esta invitación que me había hecho Ana en torno a lo necesario que es poder detenernos, y mientras leía el texto las veces anteriores me conmoví, hoy lo repasé y nuevamente me conmoví de su propuesta, ¿no? Que creo que es como lo más bonito y tan distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar siempre, que lo que estamos acostumbrados a escuchar es desde una posición de saber lo que tenemos que hacer para poder acompañar a otros que han sido vulnerados, y acá me parece que la propuesta de José es, antes de hacer y decir desde un lugar de saber, es mirar, es como evaluar, es autoexaminar lo que está pasando para poder acompañar realmente desde un lugar de ternura y no desde la teoría, desde lo abstracto, de algo que está muy lejos del corazón humano, ¿no? Que son realidades tan distintas que cada uno de nosotros ha presenciado. Cualquier persona podría haber dicho como, a ver, una reflexión a propósito de un caso de violencia, entonces, ¿qué hacemos? Desarmamos al papá que violentó, ¿no? Como que en las noticias y en estos grupos en donde se conversa, este papá no tiene reparo, ¿no? Como que no hay nada que podamos hacer, y la propuesta que hace el autor, a mí por lo menos me hizo recordar que estamos en lugares para acompañar y no para juzgar. Una de las propuestas que más me conmueve, ¿cierto? Es que nos habla, ¿cierto? El texto de fragilidad y ternura, de cómo finalmente nuestro génesis y nuestro origen siempre viene desde el sentir o nacer desvalidos. Cuestión que uno podría analizar como un factor de riesgo, como alguien que está desvalido podría estar en un factor de riesgo, pero la propuesta es que no necesariamente, sino que todos nacemos desvalidos, que es una condición como un punto de partida para la vulnerabilidad, pero que esa desvalía podemos frenarla o detenerla cuando comienzan a aparecer estas conductas protectoras, que es finalmente como esa nuestra propuesta, incluso desde lo que promueve y alzamos la bandera como movimiento de ternura, desde el minuto en el que protegemos, cuidamos y comprendemos esta condición de fragilidad, entonces puede la ternura instaurarse y generar una condición de seguridad. Versus qué es lo que ocurre cuando la ternura no se instaura, que nosotros lo sabemos bien desde la clínica, desde lo social, desde nuestras interacciones familiares, ¿no? De nuestros antepasados y nuestra propia historia de vida. ¿Qué es lo que pasa cuando el desamparo se instala y queda la soledad como protagónica en la vida de una persona? Finalmente entramos en una condición de riesgo. Entonces la propuesta muy bonita que el texto ofrece es que pareciera ser que la contención no necesariamente tiene que darse exclusivamente en la primera infancia, que es como la tónica de todo nuestro discurso y de todo nuestro relato, sino que la contención, la seguridad, también puede ser algo que visibilicemos como una posibilidad en nuestra vida adulta, cuando acompañamos o cuidamos de otro. Y algo que me pareció súper interesante como para introducir tenía que ver con la aceptación de la condición vulnerable. Muchas veces nosotros nos resistimos a esto. Es como, no hablemos de vulnerabilidad, a mí eso no me pasa, yo estoy bien, yo soy autosuficiente, y creo que cuando la autosuficiencia aparece como motor primordial de nuestras interacciones sociales, ya estamos en peligro, ¿no?
cuando aceptamos una condición vulnerable y que somos personas que nacemos en falta, lejos de ser un problema, propone la reflexión, abre la posibilidad del cuidado colectivo. Yo no estoy bien, por lo tanto te necesito a ti. Yo me siento triste y creo que todos hemos sido testigos que en algún minuto de experimentar un día más complejo, quienes somos conscientes de nuestra vulnerabilidad, ¿qué hacemos? Bueno, como que buscamos cobijo, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos que no pueden encontrarlo o que están en una condición biológica donde es imposible ser autónomos para ir a buscarlo, como es el caso de un bebé? Pero finalmente la propuesta primordial, y yo creo que la pregunta que nosotros tenemos que hacernos antes de hablar de esto es como mirarnos a nosotras mismas y preguntarnos, ¿no? Como aceptamos muchas veces nuestras condiciones vulnerables porque eso, lejos de ser un problema, es la puerta de entrada para el cuidado colectivo y para no pensar, ¿cierto?, que somos personas que simplemente estamos completas, estamos muy ensimismadas sobre nosotros mismos, de que finalmente no requerimos al otro. Creo que no tenemos que avergonzarnos de el no estar bien, sino todo lo contrario, proponerlo como una manera de vivir y también elegir, escoger que otros puedan acompañarnos en eso cuando somos iguales. Cuando se trata de un bebé, como es el caso de la historia que presenta el autor, ¿cierto? Finalmente hay un bebé sin posibilidad de autogestionar su cuidado que termina siendo vulnerado, como a través de un zarandeo, a través de algo que pone en riesgo no solamente su vida física, sino que su vida psíquica, que sabemos que esos daños muchas veces son irreversibles, ¿no? Como qué es lo que hace un bebé y cómo puede llegar a defenderse. En realidad entra en juego todo un sistema protector que tiene que estar muy atento a este tipo de vulneraciones, pero finalmente hay un fallo en la capacidad de sostener al otro, hay un fallo en la capacidad de este otro que vive en desamparo y en una condición de desvalía, al que yo pueda mirar, acoger, aceptar y contener. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es que si realmente, como decíamos al inicio de la reflexión, todos nacemos en una condición de desvalimiento, que es una condición básica, ¿qué es lo que finalmente detiene o promueve la posibilidad de amar y cuidar a otro? Es la presencia de un otro. Pero ¿qué pasa cuando la presencia de este otro está cargada por el dolor, por una historia en donde en su propia génesis, en su propia vida, en sus propios antecedentes previos, nunca supo cómo ser acogido porque nunca fue cuidado, nunca fue contenido, nunca supo cómo ser amado? Finalmente, ¿qué es lo que puede ayudarte a cuidar de otro? ¿Cómo es que no podemos lograr, cómo se trastoca nuestra función de cuidado de un modo, cierto, quizás tan cruel en donde el otro llora? No soporto lo que ese llanto despierta en mí como persona, por lo tanto no soy capaz de cuidarte y de acompañarte. Podríamos analizarlo meramente desde un lugar maltratador, ¿no? Como un padre que maltrata y que no es capaz de cuidar, pero finalmente este padre que maltrata y que no es capaz de cuidar, ese llanto algo internamente le remueve dentro de sí porque probablemente nunca fue contenido. Por lo tanto, cuando tiene que ponerse en marcha toda su función de cuidado, en realidad no lo ve. Y porque muy probablemente tampoco logra aceptar su condición de vulnerabilidad, que es una condición estructural. Y la capacidad de poder movilizarnos es aceptar que necesitamos de un otro. Y la cuestión que me pareció súper interesante es que cuando aceptamos
que necesitamos de un otro, no solamente el bebé necesita este sostén psíquico y este ambiente facilitador por parte de su cuidador, de la función de cuidador, porque no necesariamente puede ser un papá o una mamá desde lo biológico, sino que la función del cuidador, no solamente el bebé lo necesita para su constitución psíquica y el desarrollo de una adecuada personalidad, sino que el adulto debe o debemos ser capaces de reconocer que también necesitamos de ese bebé para poder establecer nuestro manejo y nuestro cuidado hacia el otro. Y cuando eso no ocurre y cuando eso se trastoca, finalmente eh, empiezan a surgir, a resurgir en realidad todas estas condiciones de vulnerabilidad, donde no somos capaces de comprender sobre la dependencia que requiere en este caso el origen de la vida, que es a alguien que sea capaz de abrigar, de cuidar. Cuando huimos de la vulnerabilidad es cuando finalmente el ser empieza a despedazarse. Y no solamente este ser pequeñito, ¿cierto? Sino que toda la interacción termina teñida de algo que el autor llamaba un derrumbamiento defensivo o una ansiedad sin nombre, algo que finalmente puede llegar a dejar al sujeto vacío. Entender que nuestra vulnerabilidad, de dónde venimos, cuáles son nuestras historias, cuáles son las historias que nos contamos, es algo constitutivo, o sea, nosotros nacemos vacíos. Nosotros para poder constituirnos necesitamos de la creación de un vínculo seguro. Y cuando eso no ocurre, cuando eso se interfiere, cuando la creación del vínculo se fractura, es donde aparece todo lo que tiene que ver con las interacciones violentas. Es donde finalmente, en vez de vivir desde una mutua dependencia que nos permita crecer en armonía, entendiendo que la armonía no significa que no vayan a existir momentos complejos, sino que es cuando dejamos de considerar la importancia del cuidado del otro. La mirada atenta, captando esta vulnerabilidad, es lo que permite que exista un trato y un vínculo adecuado. Yo he escuchado, no sé si ustedes, pero todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales o del desarrollo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el déficit atencional, además de ser un trastorno neuropsiquiátrico, también hay autores desde esta misma mirada que proponen que es un niño sin la mirada de su madre o sin la mirada del cuidador que la demanda y la requiere continuamente. Entonces, esta mirada atenta que es capaz de captar la vulnerabilidad del otro, condiciona un trato adecuado, que está atento de no herir a otro innecesariamente, de no causar un dolor innecesariamente. Y eso es lo que provoca un ambiente sostenedor. Y es increíble lo que un ambiente sostenedor puede llegar a propiciar en un sujeto adulto, porque los autores que menciona también el autor que escribe el texto como Winnicott, Dion, para que se pueda gestar la madurez emocional, para que pueda desarrollarse incluso la constitución psíquica para una adecuada estructura de la personalidad, requiere de un sostén psíquico y físico. Requiere de una capacidad de acompañar para que el otro pueda tener una vida con sentido y una vida con propósito. Necesitamos sostener todo lo que pueda pasar en los primeros años de vida. Cuando eso no sucede, la propuesta teórica es que la persona, el niño que después crece y es adolescente, empieza a aniquilar su propio funcionamiento yoico. Por lo tanto, entra en una angustia sin nombre, en un derrumbamiento defensivo que no permite que pueda como reparar todo ese daño primitivo. Por eso cuando el autor comenta la situación de vulnerabilidad que sufre este bebé al ser zarandeado y zamorreado por su papá, propone que algo muy complejo tuvo que haber vivido ese papá para no ser capaz de responder al llanto genuino de ese bebé.
Y finalmente ese llanto lo conectó con un llanto primitivo, nunca contenido en su primera infancia, que hizo que no supiera simplemente cómo poder responder. Entonces, toda esta condición de desvalía y de carencia genera una condición de desamparo que hace que todo el entorno finalmente falle. Porque uno dice, bueno, pero ¿qué pasó con este papá? ¿Por qué nadie pudo ayudarlo a cuidar? Y es ahí donde nuevamente aparece la verdad inaludible de que el cuidado es colectivo, de que cuando hay algo que yo no puedo hacer, cuando la desvalía, el desamparo y la frustración se apodera de mi funcionamiento, necesito a un otro que me acompañe, que me regule. A lo largo de la vida vamos a tener quizás estas etapas transitorias de mucho dolor, pero finalmente para poder soportarlo y para poder crecer, la propuesta es que necesitamos ser acompañados por alguien que lo perciba, alguien que sea capaz de identificar este dolor. La cuestión fundamental, dice, es que alguien tenga la voluntad de querer acompañar, no de una manera perfecta, sino que de una manera suficiente. Cuando nosotros fallamos en esa función de acompañar y de sostener al otro, se produce lo que yo les mencionaba antes, que tiene que ver con esta amenaza de aniquilamiento. Y esto nosotros lo podemos ver en la primera infancia. De hecho, muchos autores que también son mencionados en el texto, se dedicaban a observar a bebés en condición de orfanato, y estos bebés que no lograban ser consolados no podían autorregularse, no podían contenerse a sí mismos, sino que terminaban después ante condiciones muy desesperanzadoras y de riesgo a no reaccionar ni siquiera con un llanto desconsolador, porque aparecía la desesperanza en los primeros meses de vida, en donde finalmente el bebé acepta esta condición de vulnerabilidad y de desvalía. Por lo tanto, ya no pone en marcha el plan del llanto, que finalmente el llanto invita al otro a movilizarse para poder ejercer los cuidados que este bebé necesita. Todas esas desatenciones, esta falta de cuidado, son las que finalmente deterioran la función cognitiva, ejecutiva del cerebro, la afectividad, las interacciones sociales e incluso el lenguaje, que es cómo nosotros somos capaces de expresar lo que nos pasa. Cuando el bebé es capaz, si este bebé hubiese sido contenido, cuidado, acogido, no de forma perfecta, sino que de forma suficiente, cuando este bebé logra ser atendido a tiempo, puede experimentar e incluso introducir este como balbuceo que después nosotros le llamamos a la palabra y el lenguaje, a su experiencia traumática porque pudo ser atendida a tiempo. Entonces el bebé es consolado, es atendido, y el bebé logra después integrar a su control consciente, aunque sea muy chiquitito, la capacidad de autorregularse, porque hubo otro que tradujo estos elementos que no tenían elaboración. Entonces, esta interacción tan pronta de dar y de recibir es lo que permite que podamos recibir el cuidado y ahuyentar los riesgos de caer como en esta omnipotencia de que yo no te necesito, ¿no? Como yo estoy bien así, yo estoy bien solito, tú a mí no me haces falta, que son discursos tan repetidos que nosotros escuchamos hoy en día en el mundo adulto, que no permiten encuentros en donde podamos volvernos vulnerables. No pasa nada y de repente pasa todo, ¿no? Y explotamos muy, muy tarde cuando ya no es que no haya nada que hacer, porque finalmente la propuesta teórica es que el ambiente terapéutico, que para mí el ambiente terapéutico no tiene que ver con el setting terapéutico propiamente tal como psicológico, sino que el ambiente terapéutico es el movimiento de ternura. El ambiente terapéutico puede ser también un trabajo que esté asentado en bases de amor, de cuidado y de respeto. Finalmente, el ambiente terapéutico para mí, y es como también yo lo entiendo, porque Winnicott lo propone, que es el autor que menciona el texto, él habla de ambientes facilitadores. Él habla de ambientes en donde podamos ser. Él habla de
ambientes en donde nuestras subjetividades y nuestras historias personales puedan emerger. Habla de ambientes que sean creadores, transformadores, en ambientes en donde se generen posibilidades de crear vínculos que sean sanos, que incluyan al sujeto, al objeto y a todas las interacciones posibles en modos de comunicación y de aprendizajes que hagan que finalmente podamos vivir, no sobrevivir, sino que podamos tener la capacidad de reducir el comportamiento o el pensamiento omnipotente y encontrarnos con el colectivo, carentes, desvalidos, en donde la ternura finalmente entra a ejercer la posibilidad de ser acompañados por otro. Finalmente, a lo largo de nuestra vida, todas las potenciales, desde que un niño es chiquitito hasta que nosotros hoy día nos desarrollamos en nuestros campos laborales, todas nuestras potencialidades van a depender de las posibilidades del ambiente, de este ambiente que puede llegar a ser facilitador, de este ambiente que puede permitir obtener, ¿cierto?, la mirada del otro que nos impulse a poder avanzar incluso cuando las cosas son adversas, porque es una realidad. De hecho, acá se menciona, a ver, no vamos a romantizar toda la vida diciendo que no hay problemas, hay condiciones gravísimas de vulnerabilidad, pero esa vulnerabilidad podemos contrarrestarla con espacios que sean del todo tiernos, que propician, ¿cierto?, el encuentro mediante el reconocimiento de nuestras necesidades. La seguridad entonces va a depender, en el caso del bebé, de la capacidad de estos padres para estas emociones que son intensas, que de hecho son desorganizadoras. Cuando nosotros sufrimos, por ejemplo, un episodio, estoy inventando, a los 25 años, psicótico, después del fallecimiento o del duelo de mis figuras paternas, yo puedo desorganizarme. Mi mente, mi cuerpo puede vivir un proceso de absoluta desorganización, pero ¿qué es lo que le va a permitir al psiquismo reordenar, resignificar y reorganizar toda su defensa? Es un ambiente y un colectivo, ¿cierto?, que sea capaz de reordenar estas emociones, estas sensaciones y estos estados físicos intensos que hacen que yo sienta que me puedo morir. De hecho, no es casualidad que la comorbilidad que existe en una crisis de pánico y en una crisis de ansiedad versus un ataque al corazón sean tan parecidas, ¿no? De hecho, los médicos, cuando uno llega a urgencia, te hacen un electrocardiograma porque se confunden y hay que prevenir, porque el cuerpo se desorganiza y finalmente toda esta cuestión sensorial o todo esto que podemos sufrir producto de un trauma generacional, afectivo, biológico, orgánico, como sea, finalmente puede aumentar el riesgo si no se da en un ambiente protector y sostenedor, si no somos capaces de ser contenidos prontamente por estas figuras de apego, en el caso de un niño, sus figuras parentales significativas, y en el caso de un adulto, quienes formen parte de sus personas protectoras, podemos sin duda entrar como en esta incomprensión y en esta imposibilidad de elaboración. Yo creo que a ustedes les ha pasado que tratan de preguntarle a una persona cómo se sienten después de vivir una situación traumática y estas personas te dicen, no tengo palabras para expresar lo que siento porque en realidad no tienen palabras. En realidad eso los autores analíticos lo llaman como lo ominoso, lo que no se puede organizar, lo que no se puede expresar. Por lo tanto, simplemente la sintomatología aparece a través del cuerpo o del llanto, como este bebé, ¿no? No sabemos qué es lo que pudo provocar en él, si fue un gatillante físico, si fue un gatillante ambiental, si fue producto de una enfermedad, una fiebre, un cuadro, cualquier cosa podría haber ocurrido, pero finalmente el ambiente y esta figura de apego no fue capaz de asegurar una función de sostén. Y aparece la mamá, ¿no? La mamá sin poder comprender mucho, muy confundida con todo esto que estaba ocurriendo y bueno, dice como seguramente no lo hizo a propósito. De hecho, el autor lo menciona, ¿no? Dice,
la mamá dice que él nunca fue violento, que era un papá muy activo, que era una persona que incluso cambiaba los pañales, que eso es como un gran acontecimiento, que no debería ser así, pero bueno, en Latinoamérica ocurre bastante que pasa que engrandecemos a los hombres que hacen esas cosas y finalmente es su deber, ¿no? Pero ella dice como, él no es un papá violento, él es un papá que lo cuidaba, y bueno, sí, porque la violencia no la podemos entender simplemente en el acto en donde se ejerce, sino que finalmente como a través de ese llanto probablemente él revive situaciones en las que fue profundamente violentado también. Y es ahí donde nosotros aparecemos con nuestra bandera de ternura, ¿no? Que puede ser quizás como, como muy poco entendida por otros que no lo comprenden desde su etiología. Pero alguien que maltrata no maltrata porque sí. Maltrata porque muy probablemente fue maltratado y al nunca poder elaborar esa experiencia traumática replica en sus relaciones interpersonales actuales la violencia. Y probablemente ese bebé sin cuidados posteriores va a ser un replicador también, si es que no llegamos a tiempo a poder cuidar y acompañar y a comprender, ¿cierto?, cuál es finalmente este entramado vincular y cómo estas experiencias dolorosas pueden hoy día entenderse desde este lugar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que no es posible de traducir, por ejemplo, en el llanto de un bebé, nosotros proponemos desde este movimiento que tiene que existir un otro capaz no de solucionar, muchas veces el llanto no va a cesar porque la persona solucione lo que está pasando, es simplemente acompañar desde un lugar respetuoso. De hecho, llega a ser como tan sencillo que es difícil, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo el amor y la ternura y el respeto va a solucionarlo todo? Y sí, va a solucionarlo todo. De hecho, es lo que va a prevenir que el día de mañana con estos infantes no nos encontremos con adolescentes con estados mentales de alto riesgo. Yo he participado, bueno, le contaba a Anita que ahora estoy en una unidad de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría y vemos traumas muy complejos y finalmente saben cómo se empieza a trabajar lo más carente y patológico de una persona a través de la educación emocional. No hay otro camino, no hay otra técnica. Pueden existir miles de capacitaciones y teóricos, pero en realidad es la capacidad de tomar conciencia de la vulnerabilidad del otro, de que nosotros vamos con afecto, sí, con educación emocional, con afecto, como dice Cristina, es tomar conciencia de la vulnerabilidad de mí mismo. Y finalmente esa es la propuesta, ¿no? No puedo tomar conciencia de la vulnerabilidad del otro porque primero hace falta tomar conciencia de la vulnerabilidad de uno mismo. Cuando yo soy capaz de reconocerme vulnerable, voy a poder ser capaz de acompañar y sostener las carencias de un bebé. Pero cuando no y surge en mí la omnipotencia, es donde finalmente pierdo la capacidad de cuidar desde un lugar ético y desde un sostén que sea respetuoso. Entonces, ¿cómo nos movilizamos ante la necesidad del cuidado del otro? Es como viéndonos. Yo nunca me voy a olvidar, creo que fue no recuerdo cuando Anita, creo que fue el 2019, hablaba de la capacidad de comprender que el otro es digno. Y cuando yo dignifico al otro, en realidad comprendo que mis interacciones tienen que ser desde la ternura. Y si es que no son desde la ternura, por lo menos tienen que ser desde el respeto. Pero cuando comprendo que finalmente, o si no, vamos a caer en una decadencia sin nombre, que es un poco lo que vemos ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo finalmente la no capacidad de cuidar, y esto a mí me impactó un montón, yo creo que a ustedes también, en realidad sí es una discapacidad? Entonces, ¿podemos juzgar a alguien discapacitado? Tenemos que acompañarlo, como
cuál finalmente era la discapacidad del padre para entender a este bebé, para poder atenderlo adecuadamente. No lo lograba. No es que no quisiera hacerlo desde el antojo, no te quiero cuidar, no te quiero acompañar, no. Las heridas infligidas no necesariamente tienen que ver con el desamor hacia el hijo, y esto que el autor proponía a mí me dolía, porque uno desde el énfasis humanitario dice, no, ese papá no merece ser papá, pero en realidad es desde la discapacidad del padre para entender y atender a ese hijo, la incompetencia, y esa incompetencia puede ser por razones muy diversas. Puede ser finalmente por la incompetencia incluso de ese padre de cuidarse a sí mismo. Y si no puede cuidarse a sí mismo, entonces ¿cómo va a cuidar a un otro? Y desde ahí hace más sentido todavía lo que propone el autor al inicio, ¿no? Sabernos vulnerables, sabernos rotos, sabernos barrados, sabernos carentes, porque es la única manera de ponerle un freno consciente, real, a la supremacía del yo, de que yo no necesito a nadie, de que está todo bien conmigo. Finalmente, para poder cuidar de otro, para poder conocer que finalmente esta condición de desamparo no es solamente del bebé, sino que también es mía, es donde yo conscientemente tengo que decidir instaurar la ternura y la empatía como un aprendizaje para el cuidado. Por lo tanto, ahí, bueno, comienza toda la propuesta de cómo constituir la ternura, ¿no? Cómo finalmente la ternura y la empatía va a crear en el alma y va a abrir el recorrido para un acompañar respetuoso, en donde finalmente cuando algo falle en el entorno, cuando estemos en dinámicas violentas de sometimiento, de abandono y de desamparo que van a producir fuertes limitaciones, yo puedo contrarrestar todo eso desde una mirada que es más tierna. La ternura finalmente se establece en esta relación dual que es muy primitiva, ¿no? Que todos nosotros tuvimos con nuestros cuidadores principales, pero después tenemos que removerla a un dispositivo social. Tenemos que ponerla sobre la mesa y nos lleva finalmente a cómo vamos construyendo estos vínculos a través de la mirada acogedora de un otro que nos sostiene, que nos cuida y que se extiende esa misma ternura a través de nuestros vínculos sociales que termina siendo un aprendizaje compartido y una decisión también, como el buen trato es esta mirada atenta, dispuesta a la construcción de un vínculo que se genere desde el afecto y de la palabra. Y por eso es que muchas veces las personas no saben reconocer sus estados afectivos, porque no saben poner en palabras qué es lo que les ocurre para poder finalmente, gradualmente, tener una salud mental que esté a disposición del otro. Había algo que decía como somos sujetos permanentes de una palabra que nos sujeta. Y a mí esto me terminó de hacer mucho sentido porque uno en terapia y en cualquier vínculo hay historias repetidas y hay palabras que uno se repite a sí mismo que finalmente forman parte de nuestra cadena discursiva, de nuestra carta de presentación. Y que bueno, acá en Chile se dice, bueno, en todas partes yo creo que es un dicho conocido, cuando el río suena es porque piedras trae. Algo pasa cuando no somos capaces de poner en palabra cómo entender lo que nos ocurre, cómo poder saber dejarnos acompañar por otro que quiere sostenernos desde dinámicas respetuosas y de ternura, cómo poder finalmente ser amparados por otro y no sentirnos frágiles ni vulnerables por ese cuidado, ¿no? Eh, Como les decía anteriormente, cuando pensemos en estas dinámicas de violencia o en este papá particularmente con mucha dificultad para poder contener este bebé, pensemos en que cada vez que nos encontramos con dificultades importantes, probablemente cuando hay algo en nuestras interacciones que remueve algo en nosotros, que genera un quiebre en nosotros, es porque estamos reviviendo un desvalimiento originario no resuelto, que tenemos que movilizarnos, donde ambos, en este caso el papá y el bebé,
van a necesitar cuidados y van a necesitar reparación. Y ese es el espacio que nosotros tenemos que intentar proponer ya, ese es el espacio que nosotros tenemos que intentar remover este trauma generacional que si no atendemos puede ser muy perturbador y un factor de riesgo importante para finalmente toda esa familia. Esto no se trata, como les decía al inicio, de charlas de habilidades parentales, esto se trata de cuidarnos y sostenernos, y cuando somos capaces de identificar que somos y necesitamos ser cuidados y necesitamos ser sostenidos, las habilidades parentales surgen por añadidura, como dice la palabra de Dios. En realidad, esa incapacidad se transforma, o esa capacidad limitada se transforma en una oportunidad para empezar a vincularnos, y finalmente todo lo que tiene que ver con condiciones sociales de carencia o de trauma generacional hacen que finalmente se agudicen y se rigidicen los factores de riesgo. Por lo tanto, la propuesta es que cuando falla el cuidado y aparece el caos, las ansiedades primitivas, cuando falla la ternura y no se instaura adecuadamente la empatía, vamos a encontrarnos con un fracaso en la constitución psíquica, y eso se muestra en la clínica actual en millones de patologías de salud mental, en trastornos de personalidad de larga data, en desorganizaciones psíquicas. De hecho, el autor en un minuto, yo les invito a que lo lean de nuevo, porque yo lloré en esa parte cuando habla de la esquizofrenia, cuando habla de finalmente esta persona eh, que no puede organizarse nunca más por esta falla primitiva de sostén psíquico y sostén físico. De hecho, en un minuto, cuando se habla de la instauración de la ternura, dice: la ternura es el antídoto más potente contra la voz. Si hubiera llegado a tiempo, se mostraría más eficaz que el aloperidol. Pero la ternura padece, dice la esquizofrenia, un retraso irrecuperable. Su ausencia le impide al psicótico enlazar el cuerpo y el alma por el fracaso de los besos y las caricias. El psicótico se ve abocado a oír en su cabeza murmullos y frases inquinas. Y la verdad es que pese a que quizás no es muy esperanzador esta propuesta, ¿no? Yo aún así creo, en el nombre del Señor, que esto tiene solución. Cuando uno instala dinámicas de cuidado, de ternura, de amor, no hay patología que se resista a un cuidado con ternura, independientemente de que finalmente el psicótico vive en una realidad paralela, ¿no? Yo me resisto a mis compañeros psiquiatras que trabajan conmigo en la unidad a creer que ellos están remitidos a un tratamiento antipsicótico. Yo creo que también existen terapias para ellos y que también pueden existir en el colectivo ambientes que sean capaces de sostener ese delirio, porque finalmente todo desamparo puede repararse a través de dinámicas que sean tiernas. Entonces, finalmente, el autor nos invita a pensar en una clínica eh, que sea compasiva, en una clínica que sea capaz de reencontrarnos, de generar alivios, y de que todo aquello que es traumático, que tiende a la compulsión y a la repetición, porque dicen que todo aquello que no se puede poner en palabras termina siendo repetido compulsivamente en la mente de una persona, todo eso puede encontrar un espacio para poder vivirse y para poder sentirse cuando somos capaces de reconocer el dolor en el otro, de validarlo, de darle un lugar en un encuentro emocional entre, bueno, la propuesta del texto es entre el paciente y el terapeuta, pero yo creo que es cuando se crea un encuentro emocional entre una persona y otra. Hay muchos países, muchas ciudades y muchas localidades en los que no hay acceso a la terapia, en las que no hay acceso a un tratamiento afectivo, y también vemos cambios significativos cuando hay dos personas que están dispuestas a conectar, a escucharse, a sostenerse, para aquel que reconozca y perciba con una acción certera el dolor y la necesidad del otro. Solamente ahí, cuando establecemos esta relación respetuosa en un espacio terapéutico responsable, podemos ayudar al otro a resignificar estos nudos traumáticos y conflictivos que no se pueden poner en palabras.
Y si nos dedicamos a juzgar y si nos dedicamos a tabular, ¿cierto? Todas las cosas que pasaron mal en la historia vital, la anamnésica de estos niños que han sufrido violencia temprana, entonces, como dice una muy querida amiga, no queda mono parado. En cambio, si nos dedicamos a pensar desde qué lugar podemos acompañar esta fragilidad yoica y esta fragilidad del ser, desde un autorreconocernos y un vínculo respetuoso, yo creo que son muchas más las cosas que podemos hacer versus las que no podemos hacer. Yo me quedo con el texto, con la propuesta que hace el autor, ¿no? Generar espacios respetuosos, generar espacios de presencia, de coherencia, de miradas atentas, de todos estos mundos internos heridos que sean capaces de encontrar un espacio que les garantice amor, ternura, constancia objetal, la capacidad de, de reconocernos frágiles, de no vivir desde una omnipotencia engañosa, que finalmente la continuidad psíquica se va a dar en un colectivo que sea capaz de acompañar y de reparar el dolor que no puede ser nombrado por otro que ha sufrido un montón. Eso, amiga. Gracias, Gaby, por esa, no solamente, digamos, una síntesis extraordinaria desde tu propia experiencia y tus propias reflexiones, pero también esa mirada esperanzadora que tiene la ternura, ¿no es cierto?, los cuidados ternos, cómo sostiene la vida, de la vida vulnerable y de la vida vulnerada, ¿no es cierto? Y me encanta, gracias por esa manera de presentar y traer tu corazón también a la reflexión. Nos unimos a esa esperanza que tú nos compartes, no creemos fielmente que no hay nada en este mundo que no se pueda sanar desde una relación dignificante fundada la amorosidad y poder reconocer el otro como persona, como expresión concreta, ¿no es cierto?, de la imagen de Dios también en ellos, ¿no es cierto? Y sin embargo, es un reto, ¿no? Es tan simple como tú dices, pero Sí. yo creo que por la simplicidad de la propuesta nos enredamos, ¿no? Porque Ujú. fíjate, Sí, y empieza hablando del miramento, ¿no? Algo que ya habíamos conversado un poco desde la perspectiva de Fernando Ulloa, y él hablaba del miramento, ¿no? Y yo decía, bueno, el miramento y mira todo lo que, mira, todas nuestras camas están apagadas, por eso yo digo, no, yo voy a tener la vida encendida. Que es un acto de insurgencia ante esto, ¿no? Ante no mirar el otro o porque nuestra atención se distrae con el celular o mirar el otro de una manera muy objetivada, ¿no? Porque quiero enseñar algo o porque quiero que haga algo pues, específico, ¿no? Siempre objetivada en función de mi voluntad, que es lo que siempre está ocurriendo con una proporción importante de nuestros niños en los programas, ¿no? Vemos que no se sienten vistos, no, o sea, no puedo sentirme amado si no soy visto por aquello ¿verdad? Que soy y esas relaciones con los docentes o mismo con los líderes religiosos no se sienten vistos, ¿no? No se sienten amados por lo De que hecho, eso trae son. consigo trastornos psicosomáticos. Trae Ajá, consigo trastornos psicosomáticos, porque al no tener la mirada visible de un otro, yo no ajá. puedo tampoco integrar mi propia De corporalidad. mi Y es súper propia, heavy, porque en esa, la niñez y adolescencia, sí, es muy potente como y lo que se propone. ¿verdad? Y algo tan sensible como, o sea, cómo es que miro el otro. Y también me sentía profundamente desafiada por el texto, en tanto a que él hace un cuestionamiento importante frente
a estas, digamos, cómo cuidar de ese papá o cómo cuidar de todas Sí, 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 sí. nosotras, de todas nosotras y todos nosotros que vivimos adversidades, ¿no es cierto?, en nuestras vidas y que esas experiencias de haber sido cuidada y protegida no, de pronto no fueron las más potentes. Y él decía que para eso no es la escuelita, ¿verdad? No es la escuela para padres, ni los tips, ni las neurociencias, ni nada de esta vaina, sino que es la experiencia concreta de ser amado, ¿no? Entonces, Sí. cuando tú decías, sí, hay que hacer una educación emocional, lo que José Leal nos estaba invitando, sí, esa educación emocional es la experiencia emocional. De ser cuidado, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos escuela de ternura, por ejemplo, ¿verdad? Que no damos charlas, sino que construimos esa experiencia para que el otro se sienta lo que pudiera hacer ponerse en zapatos de sus hijas, ¿no? O de intentar comunicar algo a alguien que no me está mirando, ¿no? Y poder volver a hacerlo, no desde el volcán, de un volcán en el contexto, sino que desde un pasaje sereno como puede ser el mar, en fin. Esa opción por la experiencia en la pedagogía de la ternura es vital para la restauración, ¿no? Entonces, siento que ahí hay un camino también de reafirmar esas opciones que hemos hecho en Bálsamo o Escuela de Ternura y Fuerza Insurgente de la Ternura, que es la experiencia, ¿no? No es un debate técnico o así es como se hace, ¿no? Aquí está la receta desde la lingüística o lo que sea, sino es decir, me implico con el otro. Coloco mi corazón ahí, ¿no? Y la experiencia y cómo el otro es capaz de, bueno, entonces esto es lo que se siente al ser acogido, al ser aceptado, al ser escuchado con dignidad, ¿no? No es la mecánica de cambiar un pañal, es la experiencia de sentirse visto, amado, escuchado y acompañado con dignidad, ¿no? Y siento que ahí hay unas pistas muy importantes. Y lo otro que también me conmueve y es parte de lo que ahí estaba Amelia, no sé si todavía está, pero estamos haciendo una versión 2 de Bálsamo, ¿no? Y en esta versión estamos incluyendo algo muy potente que trae José Leal, que es el contexto, porque uno no solamente se Sí. siente desamparado de los vínculos, ¿no? De pronto, pero todo aquel desamparado de pronto ante un Estado que vulnera sistemáticamente mis derechos en cuanto mis padres tengan que trabajar 4 trabajos, 5 trabajos para generar el capital que nos permite alimentarnos, ¿no es cierto? Y que este es también un abandono, es también una experiencia de abandono, en tanto no tengo las condiciones para tener la amorosidad de mis padres disponible, ¿no es cierto? Para cuidarme con esa serenidad cuando viene cansado de 5 trabajos y un transporte público ineficiente inclusive, ¿verdad? En circunstancias hasta violento. Entonces, que no es suficiente con solo, digamos, hay que tratar los vínculos, pero como tú dices, nos cuidamos entre todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que hoy sociales, económicas y Sí. políticas para el cuidar? Y que eso es parte de la ternura también, ¿no? Esa reivindicación del derecho a ser cuidado y de cuidar, porque de hecho somos personas vulnerables, ¿no? Entonces, es parte de esa lucha y es parte también del camino de restauración en cuanto me preocupo por el otro, ¿verdad? Estoy marchando por los derechos al cuidado porque me preocupo por el otro, porque veo su sufrimiento, porque me siento atravesada e implicada por él, ¿no es cierto? Y por lo tanto me solidarizo y salgo a reivindicar estos derechos que han sido sistemáticamente vulnerados en nuestras sociedades latinoamericanas, bueno, en general en el planeta, pero de manera particular en el territorio que nos implica, ¿verdad? Entonces, me parece fundamental y parte de esto es traer el contexto y así de manera muy cortita decir, cuando estábamos
eh, trabajando con Amelia en Cusco, con psicólogos y psicólogas, la estábamos capacitando en Bálsamo de Ternura, uno veía con mucha frecuencia el relato del abandono, ¿verdad? Y lo experimentaban como mi papá me abandonó, y así los enunciaba. Y luego hicimos un trabajo de traer el contexto, es decir, ¿en qué contexto? ¿Qué estaba Claro. pasando? ¿Por qué papá abandonó? ¿No es cierto? Entonces aparecían historias, bueno, no había trabajo, todo estaba Mm, en Lima, y mi papá tuvo que ir a Lima para poder encontrar trabajo, para poder mm, sostener la familia. Entonces, cuando ese aspecto de la injusticia social aparece, ya no es el papá, ¿verdad?, que me claro. abandonó y que me generó esa herida y que por lo tanto me he distanciado porque no se importó conmigo, y consigue contar un relato distinto, ¿no? Por amor tuvo que, ¿no? Mm, Y eso fue la manera posible en aquel mm. momento que tenía para De poder, amarlo. para amar, ¿no es cierto? Si ve la diferencia del relato cuando uno trae el contexto Mm, versus a que mi papá me abandonó porque mm, sí. ¿Verdad? Y entonces eso hemos trabajado en mm, Bálsamos de la Ternura un poco para ayudar a la hora de resignificar, mm, tener elementos más allá de solo las experiencias de mm. adversidad y ternura, pero en qué contexto esas experiencias se Claro, dieron. ¿Verdad? Que era un poco tal vez la pregunta que tú hacías, o sea, ¿qué pasó con ese chico, mm, verdad? Que quedó con claro, esas capacidades de cuidar claro. tan limitadas, ¿verdad? Y a punto de, en un momento de desbordamiento, tomar esa, ¿verdad? Mm, Sacudir ese bebé mm, a quien él amaba y a quien él mm, cuidaba, mm, digamos, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son algunos elementos, pero mm. pudiera hablar de ese texto por horas. ¿Sabes qué? Creo que lo que dices igual es muy relevante verlo desde el punto de vista psicopatológico, porque uno dice, claro, realmente el espacio del bálsamo es lo que le permite a esa persona hacer la resignificación, porque por la ausencia de esa figura protectora, también hay algunas funciones ejecutivas que quedan comprometidas. Así Entonces, como es. poder darle la vuelta a un análisis como que permita resignificar que su ausencia era porque el trabajo estaba en la capital y tenía que irse, a veces esa asociación del todo ejecutiva Ajá, tampoco pueden hacerla. Entonces el ajá, bálsamo permite que este yo auxiliar, que son ustedes, ujú, puedan prestarle mente, dice Winnicott, que es un autor que menciona harto, ajá, José, que es el autor del ajá, texto, que es lo que se propone en los espacios terapéuticos colectivos, que esto no va a ser así para siempre, porque en la medida que tú le prestas, lo voy a decir súper coloquialmente, pero en la medida que tú le prestas mente a ese niño para resignificar su historia, es que el ajá, vínculo cambia, porque exacto. de lo contrario ni siquiera puede lograr decir, ah, en realidad no me abandonó, en realidad me Exacto. amó a su manera, ¿te fijas? Pero es el bálsamo lo que permite, me refiero al bálsamo como el encuentro de las Ajá, sesiones, es lo que permite esa capacidad finalmente cognitiva, afectiva, porque de lo contrario se hubiese sumido en esa realidad, porque la constitución psíquica no le hubiese permitido poder avanzar en una elaboración más como, como abstracta. Entonces exacto. es muy bonito eso de considerar el contexto. Me tienes que invitar de nuevo, amiga, para ir a... Ya vamos, ya hicimos la primera validación y fue maravilloso ver esta. Y también en el sentido de no quedar conmigo y solo al círculo de mi familia, la Mm, bendición que significa poder restaurar mi sentido de identidad y mi vocación, pero llevarlo también a la mm, comunidad, ¿no? Entonces, hemos incluido, bueno, son menos talleres, pero hemos incluido el último taller, lo hemos transformado en términos de qué tengo para ofertar a mi comunidad, ¿no? Porque ya ayudar a las personas a mirarse como ese potencial de Dios, ¿no es cierto? No mm, solo para bendecir su propia vida y la vida inmediata de sus familiares, pero que todos venimos aquí mm. con un llamado singular a contribuir a nuestras comunidades que están sufriendo.
y que por lo tanto, cuando soy capaz de transformar mi sufrimiento, no solo para la bendición de mi familia, pero también aportar a esas experiencias de cuidado a nivel de la comunidad, eso toma, digamos, creo que ayuda a recuperar la esperanza y mirar a las personas y a nosotros mismos como Dios nos mira, ¿no es cierto? Siempre con esa posibilidad de generar experiencias de cuidado y de amorosidad. Si solo las condiciones estuvieran, ¿verdad? Un poco más presentes y que la esperanza estuviera ahí siempre latente de que nada, como tú dices, puede trascender la capacidad de restauración desde la amorosidad de algo tan potente como es el amor de Dios expresado a través de nosotros. Así que, bueno, no sé, yo sé que tú estás con un tiempo ahí medio bastante limitado. Sí. Y bueno, pero si tienes que irte, bueno, comprendemos. Y sin embargo, quisiera, si las personas que nos acompañan en este encuentro también quieren comentar algo, yo voy a estar aquí de todas maneras para escucharlas y bueno, hacer resonancia con ustedes en lo que quieran compartir el día de hoy frente a este texto. Así que abrimos, tenemos un espacio de apertura, ¿no? Para que puedan expresar su experiencia también con el texto. Bueno, yo así cortito, buenos días a Hola. todos y todas. Muchísimas gracias, Gabriela, por la exposición. Me ha parecido un tema súper interesante. El texto también, ¿verdad? Lo es muy retador, podría ser una palabra, pero también nos interpela, creo yo. Nos interpela a nosotros al leerlo. Y yo pensaba mientras lo leía como en algunas experiencias que he tenido alrededor de diferentes tipos de crianza por personas conocidas y me hacía como más sentido, ¿verdad? La propuesta, ¿no? Entonces, creo que esto es súper valioso, sobre todo para el trabajo que nosotros venimos tratando de impulsar desde lo comunitario, con los papás, la mamá, las personas cuidadoras, con los mismos niños y niñas, sobre todo el comprender, ¿verdad? Que al final lo que vemos es una imagen, un comportamiento que vemos es una imagen de lo que puede haber detrás. Y el poder entender qué es eso que hay atrás, creo que es fundamental también si nosotros aspiramos a tener algún tipo de contribución, perdón, en las transformaciones que pueden darse en el entorno familiar, digamos, de una manera general. Así que muchísimas gracias por tomarse el tiempo de conversar con nosotros y de podernos exponer y resumir de una manera, pues, muy acertada eh, el texto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Keren, por tus reflexiones. También Mónica tiene la manita levantada. Gracias, Anita. Gracias, Gaby. Realmente un proceso de reflexión eh, bastante fuerte, ¿verdad? Yo como teóloga estaba pensando cómo podemos de alguna manera también pensar en la teología de la teología de la redención desde la niñez. Es decir, cómo los niños son canales de redención y canales de sanidad para sus mismos padres, ¿verdad? Em, Pensando en la vulnerabilidad del niño, eh, abre una experiencia a reconocer al padre y a la madre como seres también vulnerables con necesidad de transformar sus propios dolores, ¿verdad? Antes de poder abrazar esa tarea tan grandiosa que es la de ser padre. Y me ponía a pensar yo en todo ese proceso, ¿verdad? Me puse a pensar también en lo que Moniquita ha significado en mi vida en ese proceso de redención, ¿verdad? Es decir,
cargué conmigo ciertas, al menos una experiencia adversa de mi niñez que me acompañó por 36 años, 38 años. No, menos, ¿verdad? Porque fue a los 12 años, entonces, qué sé yo, unos 26 años. Pero fue el entender y comprender que yo quería de alguna manera eh, que la vida de Moniquita fuera algo mejor y verla y abrazarla desde mi propia vulnerabilidad, que fue para mí el proceso de sanidad, ¿verdad? Entonces, hay ahí una lógica que no logramos a veces comprender desde lo natural y necesitamos ir también hacia lo sobrenatural y el trabajo también. Nosotros desde la fe hablamos precisamente también desde la labor del Espíritu Santo, secando, consolando, secando las lágrimas, consolando y sabiendo que esas transformaciones las puede llevar el papá, la mamá. Gracias. Gracias, Mónica. Creo que era Kusianovich con quien estaba conversando y le estaba comentando todo el tema del bálsamo y yo le decía, sí, que el bálsamo era importante porque era importante sanar para poder cuidar con ternura. Y entonces él me decía, es que uno sana para cuidar o cuida para sanar. Me dio la vuelta, ¿verdad? Y creo que hace así como escuchándote, ¿no, Mónica? Cuando dices cómo los niños y las niñas son también esas oportunidades que tenemos para poder sanar en cuanto les cuidamos, ¿no? Y no sé, la posibilidad de mirar el otro totalmente vulnerable, independiente de mi amor y poder reconocer la importancia de estar presente de manera dignificante en la vida de ellos y que por lo tanto es importante que yo pueda hacerme cargo también de mis propias narrativas y revisitarlas, ¿no? Para no proyectarlas intencionada o no intencionadamente en la vida de las personas que cuidamos de manera tan frágil, ¿no? Tan dependiente de nosotros. Así que bueno, ahí está otra mirada, ¿verdad? Gracias, Mónica. No sé si hay alguien más que quieran hacer algún comentario. Y si no, bueno, ahí está. De repente, ¿me permites, Anita? Sí, hola, Amelia, ¿Cómo adelante. está? Discúlpeme, lo que pasa es que estoy fuera de la oficina, estaba participando en próximo en un evento, pero sí quería de verdad agradecerle a Gabriela, de verdad es espectacular, nos reafirma muchísimas cosas que incluso que Anita ha estado trabajando ya hace tiempo, pero creo que con mayor incidencia en estos últimos meses, y que sí es importante poder irnos hacia temas mucho más estructurales como tú lo has planteado. El tema de la relación, el tema del vínculo tan importante que florezca, pero en realidad desde las edades más tempranas, pero también con el soporte a las familias, no tan importante el soporte a las familias, pero que tampoco quede solamente en las familias, no como que, digamos, la fuerza y el peso solamente al papá, a la mamá y al cuidador, sino también cómo se dan esas condiciones favorables para que las familias realmente también puedan gozar de ese vínculo con sus niños y niñas, ¿no? Entonces, yo de verdad te agradezco muchísimo, Gabriela, gracias por compartir todos, no solamente estos conocimientos, sino también estos sentires, porque a la hora que tú has hablado de verdad con tanta pasión, y eso es importante que no perdamos tampoco cuando nosotros estamos hablando, no de trabajar, sino de realmente contribuir también, ayudar a dar soporte también a estas familias y a los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Bueno, Gaby,
No sé si tienes algo adicional que quieras para expresar. Has escuchado a nuestras compañeras y podamos ir haciendo el cierre para también dejarte ir a tus obligaciones ahí Y no, yo en estaba el mirando que aquí mi hospital. oficina tiene vidrio, entonces si venía mi jefe me iba a desconectar. Pero yo creo que como que el fin de todo el discurso casi siempre es el mismo, y es que hay una frase que me resuena mucho, que de hecho creo que no la menciona directamente, pero me moviliza, y es que cuando vayamos a tratar a otra alma humana, no nos olvidemos que somos apenas otra alma humana. Ujú, Reconocer nuestra vulnerabilidad creo que es la puerta de entrada para poder, como dice el texto, de la fragilidad. Bueno, dice de la fragilidad y la ternura, yo le pondría de la fragilidad a la ternura, para que simplemente podamos ser, considerando que van a haber días muy tormentosos, y que en esos días tormentosos en los que ya no haya más refugio afectivo, físico, económico, contextual, a propósito de nuestras situaciones personales, sepamos que simplemente podamos refugiarnos en otro que tenga ganas de mirarnos con ternura, con amor, con una caricia que esté dispuesta también como a sanar. Creo que el amor es lo que sana finalmente cuando hablamos de diagnósticos, ya sean sociales o psicológicos, desalentadores. Siempre, siempre la esperanza tiene que ocupar el lugar, incluso en medio de la tormenta. Creo que romantizar la tormenta o el fracaso o el dolor no está bueno. Creo que tenemos que hacernos cargo de que van a haber momentos en los que incluso nuestra intervención no va a sanar a las familias, pero las vamos a acompañar. Y eso es Gracias, suficiente. gracias Gaby, por tus palabras, gracias por tu compromiso con la ternura, por tu hermoso corazón, por tu vocación de acompañar a las personas en estas tormentas, ¿no? En ese lugar complejo ahí donde el Señor te ha puesto. Y queremos entonces encerrar, voy a pedir a Keren que pueda hacer una oración por tu vida, por lo que Dios tiene en su corazón para ti, que Él te pueda estar de manera muy presente acompañándote en la realización de tu vocación, colocando personas amorosas a tu lado para acompañarte también. Y bueno, y seguir siempre conectados en esta causa que nos interpela a todos, que es esa revolución de la ternura. Así que